Vamos a continuar con esta explicación que se ha tomado desde la clase pasada sobre la naturaleza que tienen los fluidos al momento de tener una canalización en algún conducto cerrado o puede ser también abierto en el caso de los líquidos. En el caso de los gases no es posible revisar lo que sucede en una canalización abierta, pero también se puede ver lo que sucede en una canalización cerrada. Bueno, no es lo mismo hablar de lo que es un fluido gaseoso y un fluido líquido. Se le va a dar un poco más de relevancia a lo que sucede con los fluidos líquidos. Entonces, para que se tenga eso en cuenta, incluso el video pasado, en donde se veía en la clase 3 la separación en lo que viene siendo el fluido laminar, una forma de ver el fluido en capas, ¿sí? Pero esas capas son parejas, no van a estar desestabilizadas al momento de tener velocidad en el conducto. Y también hay una forma de ver el fluido que se le llama de transición. Ahí ya empieza a perderse la consistencia de esas placas. Se dice que cuando estamos revisando el flujo laminar, el anterior, pues se tiene por ahí unas áreas, y hablando de áreas, se tendrían dos ejes, ¿de acuerdo? Ya cuando estamos viendo el de transición, empezaríamos a ver lo que está sucediendo en un tercer eje. Y cuando ya se tiene el flujo turbulento, estaríamos hablando de algo que no es posible, o si es posible, a lo mejor se batallaría mucho en calcular lo que está sucediendo en el conducto. Muy bien, en este caso, cuando hablamos de ese tipo de distinción en los fluidos cuando están transitando dentro de los conductos, incluso también debo decir de que no solamente en los conductos cerrados, sino también en los abiertos, se tiene una situación. Cuando se trata de los líquidos, se habla de un fluido incompresible. Esto significa que el valor de la densidad que tiene el fluido no va a cambiar, será constante. Pero cuando se habla de sustancias gaseosas, en este caso estamos hablando del aire comprimido. Para los gases, cuando se está teniendo una conducción o cuando también el mismo gas se encuentra dentro de un recipiente, puede estar sometido a una presión más elevada que la atmosférica. Así que este fluido es compresible. Y la densidad, vamos a encontrarla que sí va a estar variando. La variabilidad que va a tener la densidad puede estar en función del tiempo o también en función de los ejes X, Y y Z. Recordando que hablando de X, Y y Z se está hablando de un espacio. Bueno, esto es solamente para que se tenga en cuenta y hablar un poquito más de lo que se trató la vez pasada. Voy a enmarcarlo para que sea independiente de lo que se va a explicar aquí. Bien.
Vamos a ver primeramente el concepto de línea de corriente. Antes de empezar a explicar los conceptos, una aclaración. Las personas que están dedicadas al estudio de la mecánica de los fluidos, de una u otra manera tienen que dar una explicación de qué es lo que está sucediendo con los fluidos. Así que pues ya se tienen por ahí algunos conceptos con el afán de estar dando una explicación mejor, y es lo que vamos a estar viendo, porque al momento de ver un conducto, vamos a decir de que estamos aquí viendo un conducto cerrado, sépase que yo puedo estar revisando lo que ocurre. Vamos a suponer de que dentro de este tubo, este tramito de tubo, un tramo pequeño, este tramo pequeño, al momento de tener un flujo que va transitando por él, puede analizarse según un corte transversal. ¿De acuerdo? ¿Cómo veríamos ese corte transversal? Bueno, pues según la forma que tenga este conducto, en este caso tenemos una forma circular. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo me detengo ahí y recuerden de que, por ejemplo, podríamos estar viendo el caudal. Hay ciertas variables, por ejemplo, caudal, estaríamos viendo la densidad que tenemos allí, velocidad. En realidad, velocidad tiene que ver con el caudal, ¿sí? Temperatura, podríamos también ver, en fin. Pero a lo que yo me refiero es de que sí se puede analizar este tubo aquí en este lugar, pero siempre y cuando tengamos en cuenta la sección transversal. Otra forma de revisar lo que está sucediendo es lo que está sucediendo al centro. ¿Y por qué es importante lo que está sucediendo al centro? También ya vimos una imagen, una figura en donde decimos que la mayor magnitud de velocidad se encuentra en el centro del conducto. Tengamos en cuenta que los vectores que vemos aquí, si los vemos más grandes al centro, como teniendo esta figura, si vemos más grandes los vectores de velocidad al centro, significa que está sucediendo algo distinto a las cercanías del conducto. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver la viscosidad, ¿de acuerdo? Porque en la viscosidad hay que recordar que hay el fenómeno de cohesión y la atracción intermolecular. Lo que viene siendo línea de corriente la vamos a estar checando en un conducto. Podría ser al centro del viaje que tiene el fluido y dentro del conducto, y vamos a ver qué es lo que es la línea de corriente. Línea continua trazada en el fluido, siendo que el vector velocidad se encuentra en ella. No siempre los conductos son lineales. Podríamos encontrar conductos que tienen una forma curvilínea, ¿de acuerdo? Entonces, la forma universal de los conductos vamos a ponerlo en forma curvilínea. ¿Qué sucede con el vector velocidad? Si tuviéramos una trayectoria lineal, no habría problema, así como esto, no habría problema, porque el vector velocidad está así. Entonces, aquí se denota que el vector velocidad tiene una componente que es tangencial a la curva,
Y por tal detalle, aquí vamos a encontrar los vector velocidad en forma tangencial, siguiendo lo que es la tangente de la curva. Bien, nos está diciendo que la línea de corriente es una sola, en donde se encuentra el vector velocidad, y aquí hay una palabra que debemos de interpretarla adecuadamente. Impermeable. ¿Qué significa esto en la mecánica de fluidos? Cuando estamos hablando de estos conceptos, significa que solamente vamos a estar viendo una velocidad. Recuerden, también esa es otra cosa muy importante, recuerden de que el vector velocidad proviene de hablar de un cambio que hay en el desplazamiento desde un punto a otro con respecto al tiempo. Es decir, si revisamos lo que hay en este punto, ¿sí? en lo que es la velocidad, podríamos decir de que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, eso viene siendo velocidad. Y si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos aceleración. Bien, esas cosas hay que tenerlas también muy en cuenta. Así que al momento de hablar de lo que es impermeable, estamos hablando de que la velocidad tiene lugar en una línea recta. Al momento de decir eso, nuestro eje particular sería 1. Si decimos que para acá es el eje X, entonces solamente decimos ese eje. Cuando decimos impermeable quiere decir de que no va a haber nada que se cruce, a la línea, ¿sí? Es algo así como de que no le perjudica nada del fluido en ninguna dirección que no sea esta, ¿de acuerdo? Eso quiere decir impermeable. Entonces esta no debe de tener componente, ni tampoco, por supuesto, ni tampoco así, ¿verdad? Que sería el Z. Eso es lo que quiere decir impermeable. Bien, entonces esa es la línea de corriente. Solamente nos vamos a fijar en una sola línea que trae el fluido. Nótese también otro detalle, de que no podemos hablar de estos términos, por ejemplo, lo que es la línea de corriente, no podemos hablar sin antes precisar que estamos en el régimen laminar, porque si estamos hablando de los otros dos regímenes, entonces no podríamos hablar de esta línea así como está, tendríamos un problema y no se comporta tan lineal como esto. Ahora vamos a ver lo que es el tubo de corriente. Tubo de corriente es un conjunto de líneas de corriente formando un tubo con cierta curvatura, cerrada de poca longitud. Aquí hay un esquema para orientarnos y se observa que dentro de un tubo imaginario, dado que esto que estamos aquí viendo es un tubo que está dentro de un tubo, ese tubo sí es físico, este tubo es físico, pero este es un tubo imaginario, en donde nada más se aprecia lo que sucede con cierta cantidad de líneas de corriente, así como se aprecia en esta figura. Vamos a tener en cuenta estos dos detalles y hay que ver de que respeta la ley de la conservación de la masa. Tenemos pendiente todavía ese
Esa apreciación lo veríamos en el siguiente video, que tiene que ver con el teorema de Bernoulli, la ley de la conservación de la masa, pero así prácticamente a lo que se refiere es de que la masa que va a entrar aquí en esta parte es la misma que saldría acá. Así que digamos que vamos a encontrar dos tipos de flujo. El flujo másico y el flujo volumétrico. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar viendo en la ley de la conservación de la masa. Entonces, así rápido nada más, la masa que va a entrar, la masa de fluido, por supuesto, que va a entrar por un lado de este tubo de corriente, tiene que llegar al otro lado, al otro punto de examinación. Bueno, eso es una de las cosas que se debe de considerar. Y también se debe de considerar lo mismo que tenemos acá arriba en la línea de corriente. Bueno, pues si lo tenemos aquí, pues también acá debe de ser, ¿no? Así que también aparece el término de que es impermeable el tubo de corriente. Repito, no hay nada con respecto a los ejes ajenos al eje que se está siguiendo en las líneas de corriente. Por otro lado, tenemos llamémosle factor, un número de Reynolds, que es muy importante cuando se está viendo lo que son las pérdidas de carga. Recuerden también lo que era pérdida de carga. Así, en otro ejemplo, si se tuviera una red, vamos a suponer que yo tengo la red de un fraccionamiento, yo tendría que hacer de que todas las casas del fraccionamiento tuvieran agua, ¿no? Claro que ahorita lo que se ve es de que le falta presión a una casa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se está tomando mayor cantidad de caudal en una casa contigua. Entonces, pues digamos, no estamos citando esos casos, pero lo que sí es de que si yo tuviera aquí una gran cantidad de tomas, que son estas tomas, en esta última y en esta de aquí, se tuviera problemas para que llegara a buena presión. Aquí, esta presión de aquí, esta presión de acá también, se tendría menos que en la primera toma. Esto es debido a que se tiene que considerar lo que se pierde de presión en esta tubería y esta tubería, etcétera. Todas estas tomas traen accesorios, como por ejemplo válvulas, conexiones T, codos, etcétera. Y eso es lo que hace perder la presión. A eso se le llama pérdida de carga. Bien, únicamente voy a mencionar lo que sucede con las tuberías, porque también vamos a tener pérdidas de carga en un tramo muy largo de tubería. Así que esto es lo que es el número de Reynolds. Relaciona fuerzas de inercia con fuerzas debido a la viscosidad del fluido. Fíjense, quédense pensando en lo que sucede en la viscosidad. Cuando tenemos viscosidad, estamos viendo una oposición en poder fluir. Esa es la viscosidad, así en términos rápidos. Y si nosotros empezamos a ver que la temperatura empieza a aumentar, la viscosidad empieza a disminuir. Se empieza a ver de que el fluido empieza a fluir más rápidamente. La fuerza de oposición empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Fíjense bien la analogía que estoy poniendo. Si dentro de un conducto
Si dentro de un conducto estuviéramos analizando lo que sucede con las paredes, veríamos de que sí tiene que ver con la viscosidad, porque a medida de que yo tengo la temperatura alta, entonces la velocidad se apreciaría de esta manera, tal vez un poco más grande el perfil que veríamos de los vectores velocidad. Y entonces el número de Reynolds nos va a dar un dato importante con respecto a esa consideración que se vería en las tuberías. Ahora, volvamos otra vez a mencionar esa forma de fluir de los líquidos, por ejemplo, en el laminar, en el de transición y el turbulento. Veríamos que no es lo mismo ver un fluido incompresible, estamos hablando de los líquidos, para lo que es el laminar que para el turbulento, ¿de acuerdo? Entonces, el número de Reynolds se establece inferior a 2000, es un número adimensional, no tiene unidades. Así que vamos a establecer, no vamos a decir que 2000, pero sí vamos a tener en cuenta de que debe de ser menos de 2000 en el flujo laminar. ¿De qué depende de que ese número tenga menos de 2000? Tiene que ver con lo que es la rugosidad, por ejemplo, de la tubería. Otros factores también había mencionado, la temperatura, en fin. Entonces, tenemos en cuenta que debe ser menos de 2000. En el de transición vamos a encontrar un límite máximo y un límite mínimo. Se lee de la siguiente manera: se tiene que ver primero el central, decir el número de Reynolds es mayor que 2000 y menor que el 4000, que el valor de 4000. Y si vamos al régimen turbulento, estaríamos viendo de que habrían valores más grandes que 4000. ¿Cómo podríamos encontrar un régimen turbulento? ¿De qué dependería? Dependería de la forma de cómo estás transmitiéndose la energía de presión en el conducto, ¿sí? Vamos a suponer de que la bomba que está tratando de hacer de que el fluido tenga cierta cantidad de velocidad dentro del conducto, la bomba tiene una mayor cantidad de energía que la que puede hacer canalizar adecuadamente ese conducto. Puede ser de que se trate de un conducto muy rugoso. ¿Qué quiere decir rugoso? Rugosidad tiene que ver con la superficie. Pudiéramos ver una superficie supuestamente, porque no hay superficies totalmente lisas, pero vamos a suponer que decimos superficie, acabado espejo. Eso es un término que se da en máquinas herramientas, por ejemplo. Superficie, acabado espejo, significa que veríamos algo así como muy pulido, ¿sí? Pero cuando lo vemos bajo un microscopio, de todas maneras esa superficie se vería con imperfecciones. Bueno, a esas imperfecciones se le llama rugosidad y se mide en micras. Vamos a tener en cuenta que las micras tienen una letra griega. Ustedes creen que un tubo comercial o un tubo, incluso vamos a poner el tubo más pulido de todos, el de cobre, por la parte de adentro, ya con el tiempo empiezan a tener algunas incrustaciones y esas incrustaciones se deben, el mismo fluido tiene y lo precipita o lo deja ahí en las paredes, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en un conducto que está llevando aire comprimido, pues hay impurezas, muchas impurezas, por cierto, que la principal de todas sería la humedad. Y esta humedad
lo que va a producir es óxido. Imaginen ustedes cómo se vería el perfil de una superficie, sería muy burda, ¿no? Ya algo oxidado ya no se vería algo así como esto, se vería algo así como esto. Así que debemos de considerar que para una canalización de un fluido es muy importante hablar de lo que es la rugosidad, porque la rugosidad tiene que ver con las pérdidas de carga. Para eso hay un concepto que vendría siendo la metodología de Darcy-Weisbach, y tiene que ver con esta relación o esta fórmula, y esta fórmula solamente es para tuberías que son lisas. Tubería lisa, se puede aplicar esta fórmula. Pero cuando ya tenemos una tubería que produce un flujo turbulento, porque ya es una tubería muy rugosa, entonces aplicamos esta fórmula, esta de aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar estos dos depósitos de forma independiente de lo que ahorita estaba mencionando. Algo tiene que ver, pero no es totalmente el objetivo de relacionar lo que estaba diciendo con estos recipientes. ¿Qué se nota de particular en estos dos recipientes? Bueno, de forma particular, este tiene una salida con una diferencia notoria. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, lo que pasa es de que vamos a fijarnos en lo que va a suceder, y aquí se vería una forma transversal así como aquí decíamos corte transversal. Dentro de aquí tenemos esta forma, y acá, si viéramos el corte de aquí y acá, si lo comparáramos aquí, esta comparación, vamos a ponerle A1 y acá A2. Bueno, aquí esta comparación sería A1 es igual a A2, ¿de acuerdo? Pero aquí esta área A1 con respecto a esta área 2 no es igual, así que área 1 es mayor que área 2. ¿Sí? Aquí ya veríamos, si vemos esta, pues veríamos algo grande, un área transversal grande, y aquí un área menor, tal vez una dimensión así. Lo que quiero dar a entender es de que es distinto, ¿no? Bien, el hecho de tener dos áreas iguales y acá dos áreas diferentes se tiene en cuenta para un estudio. Imaginen ustedes que esto lo tienen lleno de agua, vamos a hablar de agua, no de aceite, y acá arriba, como está abierto a la atmósfera, tendríamos una presión exterior. En este caso sería la presión atmosférica. La presión atmosférica también ejerce cierta presión en el líquido al momento de ser evacuado por esta parte de aquí. Lo que queremos es hacer que de aquí salga el fluido, y acá también. Entonces, veríamos aquí que el caudal en esta sección transversal sería el mismo caudal acá de este lado, y acá no. El caudal aquí es distinto que en esta sección. Caudal, por lo tanto, caudal 1 es igual al caudal 2. ¿Por qué digo que es por lo tanto? Símbolo de por lo tanto.
¿Por qué se dice? Pues porque la fórmula de caudal sería velocidad por el área. Es una de las dos fórmulas. Así que el área está involucrada con la fórmula de caudal, ¿de acuerdo? Así que también acá veríamos que sería lo mismo. El caudal 1 es mayor que el caudal 2. Aquí en realidad veríamos una salida de, por ejemplo, un régimen laminar. ¿Por qué? Debido a que las presiones, tanto aquí como acá, serían las mismas. La presión sería la misma aquí que acá, porque estamos viendo un mismo diámetro en ese conducto. Ahora, si vemos aquí, encontraríamos de que las presiones van a cambiar debido a lo que es el tamaño de la abertura. Y entonces aquí se vería tal vez un régimen distinto al laminar. Pero el detalle aquí sería de que la altura, vean ustedes aquí la altura, un detalle importante con la altura es de que no se vaya a poner a ver la altura de manera de que sea hasta el fondo. Esto no. ¿Por qué no? Lo que pasa es de que la altura en mecánica de fluidos quiere decir aquella distancia que hay desde donde está el centro. Se le llama centro de gravedad porque aquí tenemos masa del fluido, desde el centro de gravedad de lo que es el conducto con respecto a una presión que es igual, es decir, toda esta columna es la misma presión, se supone, porque si vemos un depósito muy alto, entonces sí ya las presiones se van a ir cambiando, pero cuando estamos hablando de hidráulica de potencia, no vamos a encontrar más que el depósito donde está el aceite, pero el depósito de aceite no tiene nada que ver o no se relaciona con lo que es el circuito hidráulico. Así que no vamos a encontrar en el circuito hidráulico nada que tenga que ver con la presión atmosférica, pero sí vamos a encontrar que el fluido está sometido a una presión externa que vendría siendo la bomba. También podrían haber fuerzas, más adelante vamos a ver, fuerzas que harán que esas presiones cambien. Dentro del circuito pueden estar cambiando, se pueden variar las presiones. Así que si tenemos en cuenta que esta H de altura no cambia, vamos a suponer que es esto, entonces este flujo que vamos a tener aquí de salida va a tener un flujo laminar. Y se le llama también a ese tipo de régimen, está vinculado con un régimen al cual se le llama de flujo permanente. ¿Sí? Flujo permanente. También podemos tener un flujo no permanente. ¿Cuándo sería un flujo no permanente? El flujo no permanente cuando la altura o la presión externa cambia. H o presión externa varía. ¿Cómo podríamos hacer variar la altura? Podríamos hacer de que esto estuviera un poco más grande, en altura, el depósito más grande, pero ya les decía anteriormente, no es el caso con nosotros en la hidráulica de potencia. En donde sí tendría algo que ver sería la presión externa. La presión externa, esa sí puede variar, así que allí es en el lugar que va a corresponder al flujo no permanente.
En el caso de este depósito, sería exactamente lo mismo, pero también vamos a tener flujo permanente y flujo no permanente aquí en la salida. Pero se le dice variado. Flujo permanente variado. La variación se debe a la distinta área que tenemos en este conducto. ¿De acuerdo? Bueno, así a grandes rasgos es esto lo que tiene que ver con el fluido al momento de estar transitando por conductos, ya sea abiertos o cerrados. Lo que nos interesa son los conductos cerrados y ya estamos viendo de que tiene mucho que ver la viscosidad, las pérdidas de carga, y el flujo se relaciona con lo que son ese tipo de rugosidad y también las fuerzas que pueden suceder cuando ese flujo puede ir muy rápido. ¿Qué sucedería si hay un cambio brusco por un codo, una T, no sé, o incluso un cierre abrupto, un cierre de una válvula? Vamos a encontrar de que el fluido, en este caso aceite, va a tener cierta inercia y lo que va a suceder es de que sí, el fluido va a generar calor y eso sería un impedimento para que tenga un buen funcionamiento todo el sistema hidráulico. Es decir, que en un sistema hidráulico no puede haber temperaturas elevadas. Sabemos que esto es lo que propicia un levantamiento en el rango de la temperatura, pero se debe de aclarar que esa temperatura no puede ser muy alta. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta clase y en la próxima vamos a continuar con el teorema de Bernoulli.